¿Cómo estamos, gente? Voy a responder la pregunta de las funciones que hizo Lucas y que nos va a servir a todos, tanto a mí, Marcelo y Jonathan, porque es algo que siempre tenemos que estar atentos ante repeticiones o porque vemos que vamos a reutilizar las funciones o vamos a reutilizar código y vemos que se repite. Entonces, siempre que algo se repite, y cuando hay que modificar todas esas repeticiones, quiere decir que deberíamos pensar en cambiar a función. En este caso yo lo que hice fue hacer un programa en donde se pide el nombre, cómo querés que lo formatee, en mayúsculas, minúsculas o capital, y lo mismo después te pide el apellido y la misma situación. Como podemos ver, tiene una variable para el nombre del usuario, otra para si es M para mayúsculas, N para minúsculas y C para capital. Ya le hago el lower al final, cosa de que cuando haga los ifs y los elif, imprima el mensaje del nombre escrito en el formato que uno elige. Lo mismo va a pasar con el apellido y lo mismo, bueno, con el apellido. Y ahí al final hago una impresión que por cómo está implementado todo sin función, ya encuentro una falla. Si yo lo ejecuto, me pide el nombre, vamos a poner así, Jorge. Ahí me pregunta si quiero mayúscula, minúscula, capital, voy a pedirle mayúsculas. Entonces me imprime el nombre, lo que ingresé como mayúscula, formateado mayúscula, escribo mi apellido y le voy a pedir capital. Y entonces me da ya el formato y después viene el primer problema, que el mensaje final, como no está contemplado, imprime lo que el usuario originalmente escribió y no como resultó el formateado. Entonces, acá hay varias cosas que tenemos que solucionar. Primero, que todo esto se repite. Acá podemos ver que estoy repitiendo lo mismo, o sea, tanto para pedir el nombre, después estoy repitiendo para elegir la opción, estoy repitiendo los if, porque básicamente el if para el nombre es el mismo que el if para el apellido. Esta situación es similar a la que se me presentó originalmente cuando me puse a hacer piedra, papel o tijera. Porque acá podemos ver que yo hubiera tenido que repetir varios ifs y el tema de los resultados. En cambio, para que no se repita, lo que hice fue hacer una función para que me imprima la jugada y otra función para que me haga el resumen del juego. La función del resumen del juego es la más sencilla porque lo único que hace es que cada vez que lo invoco a esta función, imprime directamente las estadísticas. Estadísticas que cada vez que se juega se van actualizando en las variables que creé al comienzo, que son del contador de victorias del jugador, contador de victorias de la CPU y cada vez que hay un empate también. Bueno, volviendo al código del ejemplo, acá tenemos que contemplar entonces qué podríamos simplificar. Y cómo trabaja la función, cómo la podemos encarar a la función para que nos sirva, ¿no? Y porque como todo en el lenguaje de programación o en los lenguajes de idiomas como el español, tenemos que saber que nosotros tenemos herramientas lingüísticas y cada uno las va usando de acuerdo a las necesidades. En el lenguaje de programación, como al ser un lenguaje, también las funciones pueden ser usadas de distintas maneras dependiendo de cómo la estamos necesitando. Por eso, antes de seguir con función, vamos a aclarar eso, vamos a entender la herramienta.
Bueno, como dijimos, Tony nos pide que guardemos el archivo. Yo los voy a grabar como función base. Y voy a decir, voy a definir una función. La función se va a llamar imprime mensaje. Y lo único que va a hacer es imprimir mensaje. ¿Ah? Entonces, cuando la llamo, imprime mensaje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer específicamente eso. Va a agarrar, se define y va, cuando llamo a la función, imprime ese mensaje fijo. Bueno, si decimos, pero yo no quiero solo mensaje, quiero que el usuario escriba el mensaje. Entonces vamos a mejorar un poquito esta función, solo un cambio. Vamos a decirle que, vamos a poner acá abajo, vamos a repetir así vamos viendo la evolución de nuestra función. Vamos a poner acá la versión 1 de la función. Vamos a poner la versión 2, así ya practicamos comentado también. En la versión 2, como no queremos, como ahora sabemos, creamos la función y nos dimos cuenta que resulta que no es un solo mensaje, sino que el mensaje es el que el usuario escribe. Entonces, vamos a modificar esta función para que el print que está dentro de la función llame a la variable mensaje. Y ya entonces, ¿dónde sale esa variable? Esa variable es un parámetro que se pone dentro de la función. Variable mensaje. Eso quiere decir que si yo dentro de la función cuando la invoco escribo un mensaje, vamos a poner hola mundo función. Esto que estoy escribiendo acá se lo usa como variable, ese es el nombre que está en el parámetro, y ahí cuando hace la impresión imprime lo que se asignó acá, que fue cuando se llamó. Vamos a probar. Esto acá lo podríamos comentar, creo que se puede comentar acá. Al 3 para comentar. Bueno, control 3 para comentar. Control 3, ahí está. Entonces cuando ejecutamos la versión 2, entonces ahí ya nos damos cuenta que se nos amplía mucho el horizonte. Porque si en la versión 3 de nuestro código decimos lo siguiente, no es un mensaje, el mensaje no está el mensaje no es fijo cuando se usa la función, ¿no? Acá está esperando una variable, podríamos inclusive, antes de avanzar que me doy cuenta, podríamos mandarle un número, ¿no? 300. Vuelvo a ejecutar, llamé 2 veces a la función. La primera vez le envío un string y la segunda vez un número, un entero. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evolucionar a la versión 3 nuestra variable. Uy. Bueno. ¿Qué hice? No tengo idea, pero vamos a tener que escribir. Def imprime mensaje nombre variable print nombre variable. Volvemos a ejecutar. Ok, entonces la función imprime mensaje lo que está haciendo es diciendo que dentro de del paréntesis, que sería el parámetro que vamos a colocar, va a pedir una variable.
Es más, fíjense qué pasa si yo hago una tercera vez, uso una tercera vez la función y dejo vacía. Hay un requisito acá. El requisito de la función cuando la defino es que sí o sí debe haber un valor dentro de la variable. Entonces cuando yo lo ejecuto me da un error. Me dice que en la línea 13, acá dice, línea 13, al hacer clic ya me lleva ahí, está faltando un argumento. Entonces voy a poner, vamos a poner X. Vuelvo a ejecutar y ahí no hay problema. Bueno, lo que yo quería hacer ahora era decir, y si no es solo una variable, sino que son dos variables. Bueno, no hay problema porque si, por ejemplo, pensando en esto que pide nombre y apellido, vamos a hacer una solución ya para eso, pero aislada acá. Tendríamos que hablar de que el imprime el mensaje pide el nombre, apellido, estas son las variables como argumentos de la función, y dentro de imprimir, voy a poner print y directamente nombre más apellido. Así bien sencillo, la idea es que funcione y que salga. Cuando uso, voy a decir imprime mensaje y entre paréntesis necesito los dos argumentos. Nombre, vamos a poner Jorge, coma, y ahora el apellido. Vamos a comentar esto, control 3. Ejecuto de vuelta y fíjense que funcionó, la función funcionó. Ya le pasamos dos parámetros, o dos argumentos en este caso, para la función, nombre y apellido. Ya se nos está aclarando cómo podríamos simplificar todo esto directamente con una sola función que primero, antes de definimos la función, entonces hacemos un input que diga ingrese su nombre, guardamos en la variable nombre, ingrese su apellido, guardamos, y ya tenemos solucionado gran parte de eso. Vamos a hacer la versión 4 con esta parte, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a comentar este. ¿Y ahora qué tenemos? Vamos a decir nombre de usuario es igual a input ingrese nombre. También no nos vamos a complicar mucho, apellido usuario con el mismo input, solo que acá iría ingrese apellido. Y ahora ¿qué va a pasar? Vamos a estar diciendo, bueno, acá me equivoqué en el orden, siempre por el PEP 8, que es las normas de programación, las reglas que debemos usar todos para que todos los programas del mundo, todos los programadores del universo entiendan el código tiene que respetar una estructura, por eso siempre el import va al comienzo, después siguen la definición de las funciones, entonces en este caso defino la función y después hago el input. Acá. Entonces tenemos una función que me pide que cuando la use que especifique dos argumentos. Y después imprime el argumento. Vamos a hacer también acá. Vamos a poner vamos a hacerlo. Siempre es bueno volver al viejo sistema cada tanto, para recordar de dónde venimos. Después volvemos a usar la string literal, con el formato de string. Entonces, tenemos nombre de usuario,
define la función y después directamente pido al usuario que escriba su nombre y su apellido. Y ahora uso la función, como depende de la variable, voy a poner la variable que acabo de asignarle un valor con input y la variable apellido que también con input. Ahí. No, así. Apellido o usuario. Porque tengo un gran error acá. Ahí está, por eso no me está autocompletando, ¿viste? Eso es interesante. Yo quería que me autocomplete, no me autocompletaba y era porque había un error previamente. Por eso no me autocompletaba. Nota mental, cada vez que no me autocompleta una variable que se supone que me tiene que autocompletar, quiere decir que cuando por primera vez creé la variable está mal creada. Hay error de sintaxis. Analizamos la función versión 4 y podemos ver que ya al comienzo directamente creábamos la función y dentro poníamos fijo un mensaje. Ahora con la versión 4 ya evolucionamos y estamos diciendo, declaramos la función diciendo que la función imprime mensaje, tiene dos argumentos, nombre, apellido, que serían dos variables, que van a ser usadas dentro. Fíjense que nombre, apellido, pero todo acá dentro nomás. Fuera de la definición de la función, tengo una variable que se llama nombre de usuario, apellido de usuario, y graba el string que uno escribe adentro, cuando hace el input, ¿no? Y después, ahora sí, uso la función con la variable que recibe un string y un string. Cuando ejecute, me pide nombre, Jorge, apellido Dri, y ahora sí, al usar la función, estoy imprimiendo el nombre y apellido. ¿Tá? Ahora viene una última parte para terminar el video, que es decir, espera, y si el print no quiero que esté dentro de la función, quiero usarlo por fuera de la función, yo quiero que la función retorne lo que le mando a la función, retorne. Ahí es que vamos a modificar todo este código, control C, no me equivoco, lo comento, versión 5, y digo, no quiero return, no quiero print, quiero return. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a decir, cuando yo le llamo a la función lo que hace es retornar. ¿Qué va a retornar? Un string formateado donde va a estar nombre, que es lo que recibió acá arriba en la función, y el apellido. Eso va a retornar como un string. ¿Ah? ¿Qué va a suceder? Como yo estoy retornando un string, ahora sí, a la función debo imprimir. Print. Entonces yo imprimo lo que me retorna la función. Imprimo lo que me hace la función. Si vuelvo a ejecutar, escribo Jorge Dri, ahora sí, me retorna un string, en este caso formateado, y ahí yo decido qué hacer con eso que la función me retorna. Hasta acá creo que ya está lindo para masticarlo y para que vayan probando estos conceptos, cuándo es mejor usar de una forma u otra. Tenemos entonces una función bien sencilla que imprime cada vez que la llamamos, una función que pide que se le asigne algo dentro de como argumento para poder imprimir ese argumento, dos argumentos, si queremos tres hacemos otra coma y un tercero, cuarto, quinto, y
Después ya directamente damos más interacción pidiendo que se ingrese a unos strings y a unas variables, y esas variables son los argumentos de la función. Hay otra cosa más, que es la siguiente. Voy a hacer con la versión 6 porque quiero que entienda la complejidad que puede agarrar esta función. Yo voy a hacer algo más todavía. Lo único que voy a hacer es lo siguiente para que vean. Porque al pensar en tercer argumento se me ocurrió algo. Voy a poner que cuando defino la función, un tercer argumento diga es visible. Es una variable interna del foco de la función. ¿Por qué es visible? Porque yo voy a hacer esto bien sencillo. Voy a decir, si es visible es igual a true, que es un booleano, retorne. Else, nada. Cuando lo uso acá abajo, yo voy a decirle false, que responde al tercer argumento, es visible. Esperen que acá le voy a comentar porque me estoy dando cuenta que está ahí. Bueno, es visible, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llamo a la función, estoy llamando dentro de un print porque cuando uso la función me retorna un string que se va a poner dentro del print. Ejecuto. Me equivoqué acá. Que me equivoqué. Print. ¿En qué línea? Nombre de usuario. El indent block. Espera que. Tengo que escribir mal acá. Es visible. ¿Me dejó escribir o no me dejó escribir? Dio error directamente. Puchache. Hay un error de indentación. Espera, voy a anular esto. Algo no estoy viendo en este momento. Sé que me estoy equivocando en algo, pero no lo estoy visualizando. Bueno, ahí va bien. Pero si yo agrego es visible, les comento esto. Espera, que acá está el problema. Se me hace que estoy haciendo cagada. Yo nomás hice la cagada. Tonto del culo. Espera. Qué boludo. Si acá no puse el... Perdón, gente, perdón. No voy a dejar de admitir que estoy medio nervioso porque estoy grabando y no estoy muy acostumbrado a esto. Y como no hice ni un guión... debería haber hecho un guión, lo reconozco, pero bueno, próximamente voy a guionar lo que voy a decir. Ahora estoy haciendo muy, ¿cómo se llama? Estoy improvisando. Si transmito false, justamente lo que va a pasar es que yo voy a ingresar nombre y apellido y bueno, tira un none porque el retorno es vacío, ¿no? Podría retornar en else, ahora sí, no hacer la cagada y hacer return vacío. Entonces, ahora que recupero la compostura, vamos de vuelta. Estoy definiendo la función imprime mensaje con 3 argumentos, nombre, apellido es visible, nombre esperamos un string, puede ser también un número, un entero, cualquier tipo de dato, apellido lo mismo, pero es visible debe ser sí o sí
debe ser sí o sí booleano, porque lo uso para decidir si imprime o no eso, si retorna o no valores. Entonces yo puedo copiar acá y acá hacer lo mismo, pero con true. Vamos a ejecutar 2 veces. Me pide nombre, me pide apellido. Ahí está. Si quiero ver más el else, vamos a poner un guioncito nomás. Jorge, allí. Imprime 2 veces porque le estoy llamando la segunda vez con false, entonces directamente imprime el guión. Bueno, ahora, una última parte, ya estoy encadenando muchas cosas, pero creo que es importantísimo porque si yo acá directamente hago print, imprime mensaje y lo dejo vacío, ¿qué va a pasar? Me va a dar error, Jorge, porque está esperando argumentos, dice. En la línea 51 se esperan 3 argumentos, nombre, apellido y es visible. Entonces lo que yo voy a hacer, cuando quiero contemplar esto de que se pueda llamar vacío también, hay que modificar el argumento cuando definimos la función y ponemos nombre es igual a vamos a poner John, apellido Doe y es visible true. ¿Qué estoy diciendo? Estoy definiendo que la función imprime mensaje tiene valores por defecto si no se completa nada. Entonces vamos a ejecutar de vuelta y ahora vamos a ver que la tercera vez que hacemos el print va a imprimir John Doe. Bueno, esto creo que es una buena introducción y da pie a que ahora cuando nos juntemos podamos en la clase compartida entre los 4 podamos tener una base más sólida, ¿no? Como una prelectura antes de reunión. Eso sería todo. Así que practiquen, pueden hacer el mismo recorrido con otras cosas o con la solución que quieren dar a su código, cosa de que si se encuentran con problemas ya podemos resolverlo cuando nos juntemos. Pero les aliento a que hagan algo así, vayan haciendo versiones para ir viendo cómo evoluciona la función y se hace mucho más fácil después repasar y poder juntos solucionar. Eso nomás.